Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón. Radio Cajón presenta Candidatos 2024. Hablemos con la verdad. Un programa de interés cívico para estas elecciones de alcalde y concejales 2024. Conducen Jan Palomo y Claudia Maturana. Candidatos 2024. Hablemos con la verdad. Hola, hola, queridos amigos y amigas del Cajón del Maipo, que nuevamente nos escuchan en este programa, tu programa Candidatos 2024, Hablemos con la Verdad. Me gustaría presentar primeramente a las personas que nos acompañan acá en nuestro estudio el día de hoy. Primero, quisiera presentar al periodista Ignacio Villagra, vecino también del Canelo. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de tenerte acá en nuestro estudio, porque la otra vez estuviste telemático. Muchas gracias por la oportunidad. Yo les comentaba anteriormente que es mi primera vez como periodista en la radio, así que agradezco mucho la oportunidad de estar en Radio Cajón, también de poder conocer de primera mano a un candidato a alcalde de la comuna de San José de Maipo. Y yo te traigo un regalo, Claudia. A ver. El día de hoy te quise traer un regalo, porque uno desde la universidad puede aprender de la teoría de las radios comunitarias, de los medios locales, la importancia también que son estos espacios para la comunidad. Y hice un trabajo y yo encontré este libro en Buenos Aires, en una biblioteca, que habla sobre la televisión desde abajo, de una comunicadora que se llama Natalia Vinelli, y habla sobre la alternatividad de la radio y de la televisión comunitaria. Súper. Así que, ¿quién más que tú para tenerlo? Ay, muchas gracias. Mostrémoslo a la cámara. Lindo, muchas gracias. Te pasaste, Ignacio. Qué linda presentación también. Bueno, y también nos acompaña el día de hoy nuestro primer candidato que ya tenemos acá en el estudio. Se trata de Josué Muñoz, candidato a alcalde por demócratas, ¿no? Demócratas por Chile. Por Chile. Muy bienvenido, Josué. Muchas gracias y quisiera aprovechar también de saludar a los vecinos de San José de Maipo que nos están escuchando. Muchos de ellos me van a conocer hoy por primera vez porque por motivos de salud no pude salir a hacer campaña antes y esta es como mi presentación en social. Así que muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Josué, por estar aquí. Bueno, vamos a partir presentando a Josué Muñoz. Él es candidato a alcalde de San José de Maipo, respaldado por el Partido Demócratas. Él nació en Puente Alto el día 16 de marzo del año 74. Reside en Las Vertientes desde el año 2000, donde ha sido un vecino activo y participante de la comunidad, con un rol destacado en la parroquia de San José de Maipo o de Vertientes. La capilla de Nuestra Señora de las Vertientes y también en la parroquia. He ayudado a algunos padres que me lo han permitido. Súper. Sirviendo como coordinador litúrgico en la capilla también de Nuestra Señora de las Vertientes por más de 25 años. De profesión, ingeniero comercial por la Universidad de Santiago de Chile, con especialización en finanzas corporativas, internacionales e informática aplicada a la gestión empresarial. También tiene un magíster en administración y dirección de empresas. A lo largo de su carrera ha trabajado en la implementación de sistemas informáticos para empresas, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto en el sector privado como en organismos públicos. Entre sus logros profesionales incluye su labor en el desarrollo del plan I2K, en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y su participación en proyectos de infraestructura de salud como la Clínica Santa María. En cuanto al ámbito empresarial, fundó Prelafit Compliance.
enfocada en la certificación de modelos de prevención de delitos, y fue accionista y director de Buda.com, una plataforma de criptomonedas. Actualmente lidera Métodos Limitada, una consultora en cumplimiento normativo. Además, ha sido profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y perito judicial en casos de delitos económicos. Su candidatura a la alcaldía se enfoca en promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida en San José de Maipo, con una visión centrada en la transparencia, el diálogo y el desarrollo sostenible de la comuna. Eso a partir de la información que nos otorgó su partido. Ahora queremos preguntarle más detalles acerca de esto, claro. Parta usted, pues, compañero. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de su carrera profesional, don Josué, fue que trabajó en la unidad de análisis financiero durante el 2004 y el 2010. Eso sería, claro, gobierno de Michelle Bachelet, Lagos Bachelet. Lagos Bachelet, así es. Una de las cosas que preocupa en política actualmente, podríamos decir que es la corrupción, es que las municipalidades se utilicen un poco como caja pagadora de favores. Quería saber cuál es su visión, cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuvo trabajando sobre todo en tareas públicas. Mira, muy buena la pregunta, porque ahí está la raíz de la motivación para presentarme como candidato a alcalde por San José de Maipo. Efectivamente, en mi trayectoria profesional, debido al paso que tuve por la superintendencia de bancos, y sobre todo ahí conocí a Ernesto Livasic, que era el superintendente de bancos de esa época, y eso me permitió participar en distintos proyectos financiados por organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Pero ahí me empezó a aparecer comúnmente un tema del cual en Chile no se hablaba, que era el combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y la corrupción. Y llegado el momento, Chile empezó la discusión de una ley para crear una unidad de inteligencia financiera, que era el nombre original. Y eso, bueno, junto con Ernesto participamos en la discusión de la ley, y la verdad es que formamos la unidad desde cero, ¿no? Aprendí mucho respecto de todos los requisitos y todos los controles que debe tener un servicio público. Además, redactamos las normas desde cero, después con Víctor Osa, normas, muchas de ellas que se han ido condensando en circulares, pero que son básicamente las mismas que están hoy día en aplicación. Pero lo más importante es que empecé a aprender las tipologías más utilizadas para cometer estos delitos, ¿ya? Y en el caso principal, las herramientas o las tretas que habitualmente usan para corromper las municipalidades y otras instituciones. No me atrevería hoy día a dar un número, pero tengo entendido que más de la mitad de los alcaldes hoy día están en algún tipo de proceso judicial por temas de corrupción, lo que indica que esto es grave. Ahora, la corrupción, la gente cree que es netamente voluntaria, es decir, llega un alcalde y se roba la plata. No necesariamente. Los delitos funcionarios contemplan aquellos en donde se malversan fondos, es decir, tomar dineros que están asignados para un ítem y utilizarlos en otro. Y muchos alcaldes caen en estas faltas pensando en que están haciendo lo mejor para tratar de mantener a flote el barco, sin imaginarse que se pueden estar involucrando en un delito. ¿Y qué es lo que lleva a un municipio hasta ese límite en donde se puede estar cometiendo un delito involuntariamente? En el 90% de los casos es desorden más una suma de ignorancia. Don Josué, pero yo le hago esta pregunta porque si uno ve el caso Hermosilla y ve todas las personas que están vinculadas
a su alrededor, de qué manera también se hacen pagos a funcionarios públicos de servicio de impuestos internos. ¿Cómo ve usted aquí en el San José de Maipo cuáles serían las falencias, digamos, de esta comuna específicamente y cómo podría usted venir a ayudar a ese tema? A ver, el caso Hermosilla, convengamos que es un caso, yo diría, excepcional. Es una red muy grande, establecida en ciertos niveles de la política y ciertos niveles empresariales, no en todos, ¿no? Aquí hay un grupito que por un corto tiempo logró concentrar mucho poder, tanto político como económico, y eso lo utilizó en intereses propios. Lo que pasa en San José de Maipo es bastante más sencillo o simple, ¿verdad? No por ello menos grave. Nosotros con mi equipo, principalmente la gente que me apoya en el partido, hicimos un análisis sobre los datos que son públicos, que son por lo tanto objetivos e inobjetables. ¿Bien? Parte de ellos son el análisis, por ejemplo, de los informes de Contraloría que se entregaron el año pasado y que hacen un detallado punteo de los problemas. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, incumplimientos de la ley del OI. Hay inconsistencias financieras, o sea, además había movimientos contables que no se registraban, por lo tanto, hay dineros cuyo origen o destino no se tuvo claro o no se tiene claro. Me pide que se acerque un poquito más el micrófono. Ya. Hay incumplimientos también en la presentación de informes presupuestarios. También como se presenta en una causa del Tricel que presentaron 3 concejales, se le obstruyó la labor fiscalizadora al Consejo justamente por la omisión de informes. En relación a la corporación municipal, por ejemplo, es evidente el monto abultado de las deudas previsionales que hoy día tienen. También faltas de registros contables, se detectaron fondos fijos pendientes de rendición, gastos que no estaban acreditados, beneficios sindicales improcedentes, transferencias entre cuentas corrientes sin aclaración y, por supuesto, una gran cantidad de pago de multas e intereses por atrasos en cotizaciones. Y eso ya te empieza a demostrar que la ineficiencia tiene un precio. ¿Estamos hablando solo de esta gestión? Solo de esta gestión. ¿Ya? Lo mismo pasa con las causas judiciales. Las causas judiciales en 2020 eran 0 en la municipalidad. El 2021 comienzan a aparecer, el 2022 florecen, el 2023 se multiplican, y el 2024 la verdad es que no me explico cómo tienen tiempo, porque hay un montón de causas que se están moviendo todos los días, toda la semana. Y cuando escucho que critican al alcalde, que es un alcalde ausente, pero por supuesto sí, este hombre debe estar lleno de preocupaciones con... Don Josué, ¿Cuántas causas más o menos son las que hay actualmente vigentes? 140. Abiertas. 140 causas. 140, que son, por ejemplo, procedimientos ejecutivos de cobro de factura, algunas de ellas por medicamentos iniciados por laboratorios, ¿ya? Hay procedimientos ordinarios laborales, que estos son los más, yo diría, ineficientes. Hay despidos mal hechos o con pagos de cotizaciones pendientes que terminan en nulidad, etcétera. Procedimientos de tutela laboral, ordinarios laborales. De hecho, hay 2 reclamos que hace la municipalidad contra de resoluciones sancionatorias de la Dirección del Trabajo. Uno lo pierde, porque efectivamente, o sea, se acredita que lo están haciendo mal, ¿no? Y bueno, ¿Qué es lo más grave que ve usted ahí, dentro de lo que ha podido recabar? ¿Cuál sería el hecho más grave a nivel de gestión municipal, de la corporación municipal también, lo que usted ve? A ver, pongámonos en contexto. Yo el año pasado
participé de 2 mesas técnicas, ¿ya? Representando al diputado, honorable diputado Víctor Pino y a la diputada Joana Ahumada. Víctor Pino, presidente de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Economía, perdón, de la Cámara de Diputados. Una de ellas era la mesa de la reforma de pensiones, en donde se hablaba de que, o sea, ya es un acuerdo de que cotizar un 10% de pensiones no es suficiente, debiéramos aumentar nuestra cotización. En los países de la OCDE el promedio está en torno al 20%. Eso deberíamos cotizar nosotros. Bueno, se llegó a un acuerdo de un 16% y ese 6% adicional todavía se está discutiendo cómo se va a distribuir. Pero resulta que uno se da vuelta y mira acá a la corporación municipal y a los profesores les descuentan ese 10% y además el de salud, el de FONASA, y no lo pagan. O sea, tienen una tremenda laguna previsional que lo produce la corporación municipal. Tal vez en la categoría jurídica eso no sea un delito o sea el menos grave de los delitos porque puede haber una malversación. Pero es absolutamente poco ético cuando estamos hablando de pensiones insuficientes, de lagunas previsionales, tener una corporación municipal que daña de esta manera a sus profesores. Profesores que si hoy día se enferman, por ejemplo, no pueden comprar un bono de FONASA o de ISAPRE. Hoy día, además, el secretario de la corporación, Cristian López, por ejemplo, cuando lo van a notificar de alguna demanda, sale a esconderse para que no lo notifiquen, para que no sea habido la notificación. Cuando tienen la causa, porque ya las AFPs y la administradora de fondos de cesantía, las mutuales, han iniciado acciones legales para recuperar parte de los pagos, no todos, porque son por vencimiento. Utilizan además maniobras dilatorias, hacen pagos por montos menores, piden reliquidación de la deuda, entonces... Pero, Josué, ¿cómo, si usted, por ejemplo, fuera alcalde, próximo alcalde, cómo lo haría con el presupuesto que efectivamente maneja hoy día la corporación, considerando que en el fondo lo que recibe, las plata que recibe con esos fines de remuneración no dan abasto supuestamente para la cantidad de funcionarios contratados? Y además hay una buena parte que el mismo Mineduc, entiendo, o Superintendencia, no estoy bien al tanto, le retiene mensualmente de la subvención para justamente poder ponerse al día en el futuro, ¿no? Era como parte del compromiso que ellos adquirieron. Entonces, ¿cómo lo haría usted efectivamente con la disponibilidad de recursos que hay? A ver, partamos por una cosa. Se ha mencionado que el problema de la deuda previsional viene de la administración anterior. Es cierto, pero viene del último periodo de la administración anterior y era bastante menor que el monto que está ahora. El monto que está ahora se ha ido abultando de manera exponencial. Y eso acusa una falta de planificación, porque primero que todo, todos los municipios y cualquier servicio público del país tiene una oportunidad en el año de presentar su presupuesto, los requerimientos de dinero que tiene. Si este déficit se viene presentando, como mencionaba algún concejal en estas mismas entrevistas, desde el año 2007, es una responsabilidad enorme que en todos estos años nadie haya levantado el tema de la insuficiencia presupuestaria. Es decir, se viene pidiendo menos plata de la que se necesita en la práctica. Segundo, la dotación de personal es limitada y está definida. Pero, perdón, yo entiendo que el ministerio entrega una subvención por alumno matriculado. No es que tú puedas pedir más o menos plata. Sí, pero uno tiene que fijar también un presupuesto del municipio y hacer una planificación de los gastos. Claro. Y si no te alcanza, y eso es el centro de nuestra solución, tienes que salir a pedir la plata o ver cómo la generas. Ahora, acá se dio, por ejemplo, que Luis Pessoa, por ejemplo, dejó de cobrar patentes comerciales por la extracción de áreos y un montón de otras cosas que parecen más chicas. Pero en el fondo descuidaron la entrada de ingresos municipales. Se piden, además, un presupuesto por debajo
de lo necesario y se han hecho contrataciones por, en opinión de algunos, rentas que no ameritan el cargo o las competencias no se adecuan. Ahí no voy a entrar en detalle porque son más subjetivos, pero claramente ahí hay un problema de gestión, independiente de qué haga el ministerio o la superintendencia, es el que está a la cabeza, el que tiene que saber antes de que empiece el periodo, la plata no me va a alcanzar o me va a alcanzar. ¿Ya? Ahora, estamos en una época donde se hace caudillismo político, es decir, todos se presentan como candidatos independientes, no me quiero presentar o que me vincule a tal o cual partido. Y resulta que es súper importante tener vínculos políticos porque, por ejemplo, yo no voy a llegar solo a golpear la puerta por más presupuesto. San José de Maipo pertenece al distrito 12. A mí me interesa además que la gente vote, por ejemplo, para el Core, Jonathan Barrera, por el Puma. Porque el Pantera, perdón, el Puma, estoy bien. Porque necesito tener el apoyo de él, por ejemplo, en primera instancia. Tengo el apoyo de los diputados que hoy día están, que son 6 de la bancada. Tengo el apoyo de la senadora Rincón, del senador Walker. ¿Ya? Sí, y eso si es que no me recibe el ministro de Hacienda, si es que no me recibe el ministro de Educación. Es decir, es muy importante el respaldo que uno tenga atrás en la gestión política. Es muy importante la experiencia, porque dentro de mi experiencia, formar la UAF, por ejemplo, desde cero, tuve que salir a patear, no a golpear puertas, a patear puertas para recibir fondos. Sí, yo sé lo que es. No es solo que sea el municipio ineficiente, en general el aparato público es lento. ¿Ya? En general el aparato público tiene altos grados de descontrol. Entonces uno tiene que saber dónde apretar, cuándo apretar y por cuánto apretar. Gestionar recursos nuevos. Exactamente. Claro. Ahora, eso es el plan de emergencia. Evidentemente nuestras propuestas consideran un plan de crecimiento económico para la comuna. Aquí lo ideal es que este crecimiento sea vía el pago de patentes, porque haya empresas nuevas, negocios nuevos, porque además vamos a tener nuevos trabajos en la comuna, y si hay nuevos trabajos en la comuna, vamos a tener menos gente que tenga que salir de la comuna. O sea, vamos aminorando, por ejemplo, el peso que recae sobre el transporte público en la conectividad. Y en eso nos tenemos que centrar. Hoy día hay un proyecto detenido que es el estadio, que también, en mi opinión, fue un problema de mala gestión ahí, o mal manejo de la situación. Pero, por ejemplo, ese estadio, si estuviera terminado, construido, nos da un espacio para hacer eventos, para hacer ferias, para atraer gente. San José de Maipo está lleno de localidades alrededor del camino. En cada una de las localidades podemos hacer un evento mensual, por ejemplo, ferias costumbristas, tradiciones, con negocios de la zona, podemos tener movimiento todo el año, y estos planes. Algunos se nos ocurrieron a nosotros, en la práctica también a esto me dedico cuando doy asesorías afuera, a planes de desarrollo económico. Pero basta mirar comunas similares, por ejemplo, lo que ha hecho el alcalde de Paihuano. Que ellos han hecho una excelente mezcla del desarrollo del patrimonio y de la cultura, pero además la han convertido en una empresa para sus habitantes. Candidato, eso era algo que conversábamos previamente, que San José de Maipo es una comuna rural que da la especificación que está al lado del Gran Santiago. Entonces nosotros también tenemos que entender cuáles son las especificaciones de ser una comuna rural sin que perdamos esta identidad. ¿Cuál cree usted? Porque también se ha visto muy presente el tema del turismo, de incluir a San José de Maipo y a la comuna de San José de Maipo como una zona de interés turística. ¿Cuáles son, según su punto de vista, los grandes tesoros que tiene San José de Maipo para generar empleo para las propias personas?
y que tampoco se hable de que somos una comuna dormitorio donde la gente solamente se va y vuelve a dormir. Bueno, primero que todo, a mí me gustaba mucho una iniciativa que había, por ejemplo, en el Canelo, se llamaba el Espacio Raco, que ellos lamentablemente les tocó partir su negocio antes de la pandemia. Yo creo que eso los tiene que haber golpeado fuertísimo. Pero acá tenemos nuestro principal activo, es el paisaje. Traer acá a gente para que haga sus talleres empresariales, y eso lo puedes hacer de lunes a viernes. Y el taller empresarial no es solo ocupar el lugar, sino que además tienes que tener, como le llaman ahora, catering. Nosotros le llamábamos café, pero podías hacer un sándwich, un trocito de pero eso se hace, torta. eso lo hacen las empresas turísticas. Hay que potenciar que no sea solo en el turismo, sino que hay que potenciar lugares, por ejemplo, como el Espacio Raco, o gente que hoy día tiene que salir porque tiene una oficina en el centro siendo independientes para que trabaje desde sus casas, pero pague patente, formalice el negocio, ¿ya? Como yo, por ejemplo, lo reconozco. Yo en mi casa también trabajo muchos días desde el Canelo y claro, tengo un buen espacio, tampoco tengo que viajar a Santiago, dada todas esas limitaciones. Es importante también lo que dice usted. Exactamente. Y si yo tengo clientes, por ejemplo, y yo estoy tratando de vender, hacer capacitaciones, consultorías, que no digo que no se vendan porque no sean atractivas, en general la situación económica hoy día está deteriorada, pero es una oportunidad poder traer a la gente a lugares como el Espacio Raco, o más lejos y más producido, como la Cascada de las Ánimas, que ahí también me ha tocado participar de algunos eventos, y llenar, por ejemplo, el calendario de lunes a viernes. Hoy día tenemos también bastante desarrollado, creo yo, la red de Internet. Nos puede faltar, pero existen alternativas. También está Starlink, que ahora puede llegar hasta arriba sin necesidad de cables. Entonces, fomentar el teletrabajo, fomentar la telemedicina. Mi hija para el año 2021 estuvo muy enferma, muy enferma. La verdad es que la llevamos a 2 clínicas privadas, no le dieron solución. Nos dieron el dato de un equipo de neurocirugía topísimo del Hospital Barros Luco y un servicio público que funcionó estupendo, que no nos cobró. Y si nos hubiera cobrado, lo hubiera pagado feliz porque la atención fue espectacular. Y hasta el día de hoy le hacen el seguimiento, la psicóloga, por teleconsulta. No tiene que salir de aquí hasta allá. Entonces, ¿por qué no podemos tener teleconsulta? Porque cuesta al principio. Yo sé, uno de los elementos más riesgosos que tiene el perfil de la comuna de San José de Maipo es el envejecimiento. Tenemos una tasa de envejecimiento más alta que el promedio. Tenemos cerca de un 40% de población adulta mayor y puede llegar fácilmente al 50%. La tasa de natalidad está más baja que el promedio nacional, levemente más baja que la región metropolitana. Por lo tanto, el crecimiento que se percibe que tenemos es gente que ha llegado a vivir acá. Entonces, gente que ya llega adulta y tirando adulta mayor. Entonces, tenemos que desarrollar hoy día también estrategias para poder atender a todos esos adultos mayores en un minuto, y va a tener que ser optimizando recursos como infraestructura. Ya, pero volviendo un poquito a la propuesta, ¿no? En el fondo tú dices mejorar los recursos frescos que pudieran entrar a la municipalidad a través de un plan de desarrollo local. Por supuesto. A ver, los ingresos municipales... Que mejore las patentes comerciales, el ingreso por patentes comerciales. Es que si mejora... aquí lo básico es favorecer el emprendimiento, de cualquier tipo. No solo las artesanías, que son muy importantes, no solo el turismo, que son muy importantes, pero tienen ambos el problema que están muy vinculados justamente a la temporada. Tenemos que hacerlo crecer también en el otorgamiento de servicios que no tienen temporada.
Yo conozco en gente en las vertientes que tiene empresas de seguridad que se dedican a gestionar, lo hacen desde su casa. Ustedes mismos están prestando un servicio desde acá. Formalizar todo eso, porque la economía de San José de Maipo todavía es muy informal. Tenemos que hacer, y eso tiene muchas consecuencias. Primero que todo, no hay los ingresos municipales que ameritaría la cantidad de negocios que están funcionando. Entonces hay que formalizarlos para que esto se convierta en pago de patentes. Segundo, los trabajadores también podrían formalizar sus pagos de cotizaciones para que puedan acceder también a, primero, una buena pensión o algo de pensión. Puedan acceder a servicios de salud. Y hay un montón de actividades que hoy día están bastante informales y bien medias desperdigadas. Los arrieros, los agrícolas, todo. Y ordenarlos, pero no en forma de sindicatos, sino que en forma de cooperativas. Para que también sea una estructura más sólida y más fácil de administrar, sobre todo con transparencia. Porque uno puede hacerle seguimiento a los números, que es lo que a mí, por eso prefiero las cooperativas antes que los sindicatos, porque uno puede pedir rendición de cuentas y observar. Pero básicamente el crecimiento de los ingresos de la municipalidad depende de la actividad económica que tengan los habitantes acá en la comuna. Y eso es lo que tenemos que resolver. Ese es el plan de mediano y largo plazo. El plan de corto plazo, claro, es salir a pedir plata y decir, oye, no nos alcanza porque es la verdad, porque no se ha hecho la evaluación, etcétera. Pero tenemos, esto no puede ser permanente. Tenemos que tener un plan de desarrollo de negocios, de empresas y de trabajo, para que la gente no tenga que salir, tengamos más ingresos comunales, municipales, etcétera. Ese sería como el plan de mejoramiento de los ingresos municipales, ¿no? Así es. Ignacio. Usted vive hace 20 años en las vertientes. Quería saber un poco cómo ha visto ese cambio, y muchas personas de las partes de las localidades que están más cerca a Santiago se preocupan mucho aquí de la seguridad. ¿Cómo ha visto también usted eso y de qué forma también plantea abordarlo? A ver, muy buena pregunta. En las vertientes he sido consciente del envejecimiento de la población. ¿Vean? Yo llegué, calculo, 25, 27 años a las vertientes, ya tengo medio siglo, mis vecinos que eran cuarentones son todos mayores. Lo primero. Lo segundo es que ya no queda mucho de esa, porque cuando yo llegué, las vertientes eran como las Condes de San José de Maipo, eran como los platos, sí, los picos. Entonces, sí. No, la verdad es que se ha ido normalizando, me refiero en términos de ingreso, la población, los vecinos, casas grandes cuyos dueños eran viejitos han ido falleciendo y esos terrenos se han subdividido y ha llegado nueva gente. La percepción de deterioro de la seguridad no es solo una percepción, es una realidad. De hecho, estamos trabajando en conjunto siempre, y lo bueno es que la vertiente se organiza bien a nivel de vecinos. Funciona un chat de vecinos. Es algo que se dice entre los candidatos y candidatas. Sí, de las vertientes. Ha salido mucho el tema de las vertientes y seguridad. Claro, ahora las vertientes es muy localista. La vertiente se preocupa de las vertientes, ¿ya? Y hay muy buenas ideas de ahí que se pueden tomar y aplicar en otros lados. Ahora, cuando yo llegué a vivir acá, había una caseta de carabineros en el cruce del Toyo que era bastante útil. Ahora, ese pobre funcionario no tenía ni baños, ¿ya? No tenía calefactor. Yo creo que hay que volver a establecer esa caseta, pero con los medios adecuados, ¿ya? Y es parte de nuestro plan pedir el reforzamiento de carabineros y con la asignación de recursos que esto merece, ¿ya? La verdad es que si esto es subcomisaría o comisaría, es una cuestión formal. En la práctica nos interesa que haya una dotación que satisfaga las necesidades de la comuna con los recursos que les permita trabajar además dignamente. O sea, tampoco pretendemos que esté un carabinero sin calefacción, sin baño, en una caseta.
Pero creemos ¿cómo se podría llevar a cabo eso, Josué, si lo que siempre se nos dice es que faltan denuncias? Como hay poca cantidad de denuncias, en el fondo el gobierno central toma esta estadística y de acuerdo a esa estadística es que nos asigna a más funcionarios policiales para el Cajón del Maipo. ¿Cómo se podría contrarrestar ese argumento que hemos tenido por años de años? Claro, lo que pasa es que el argumento de la estadística de las denuncias es un argumento reactivo. Y nosotros lo que tenemos que tener es un enfoque preventivo, ¿ya? Acá no se trata de tener más carabineros para que bajen los delitos. Estamos pidiendo más carabineros para que no aumenten, ¿ya? Es decir, ya en la solicitud hay una renuncia a la seguridad. ¿Está bien? Somos capaces de tolerar este nivel de delincuencia, pero que llegue hasta aquí. Y para eso necesito más carabineros y más seguridad. Ahora, como son posturas preventivas, es muy difícil evaluarlas con estadísticas. Pero ese es un enfoque que es un problema en general a nivel de país. O sea, el carabinero tiene que recuperar el rol de autoridad cuya sola presencia previene la comisión de un delito, ¿no? Porque antes nadie se atrevía a ni siquiera decir un garabato para al lado de un carabinero. Hoy día no es así. Hoy día el carabinero tiene prácticamente la misión de salir a la guerra contra la delincuencia, cuando creemos que el foco, la cultura tiene que estar puesta en la prevención. Don Josué, respecto a eso, porque también se habla respecto a la prevención, de que es necesario ocupar los espacios públicos, que la población pueda y tenga a disposición más lugares de reunión, más puntos donde se puedan encontrar. ¿Usted cree que en el Cajón del Maipo existe la suficiente infraestructura, digamos? Ya cada vez más están cerrados los espacios privados. ¿Cómo lo ve usted? A ver, esto es súper interesante porque en términos objetivos debemos ser de las zonas menos pobladas del país. Por lo tanto, espacios hay, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Nuestra topografía. O sea, basta con mirar la cuesta de Achupaya y si tú tienes ahí algún espacio público, ¿alguien puede bajar en bicicleta o caminando o trotando por la cuesta de Achupaya? Es muy difícil ese pedazo entre la obra y las vertientes. Y eso permite, por ejemplo, que pasen autos a altas velocidades, muchos de ellos echando carreras o arrancando después de que han cometido algún delito, ¿ya? Entonces, no me cabe duda que tomar los espacios y convertirlos es muy necesario. Ya hay espacios que se pueden aprovechar. En este momento, por ejemplo, se está trabajando en el bosque de las vertientes, sacando unos pinos antiguos, poniendo arbolitos nuevos, pero ese es un espacio que se lleva años tratando de recuperar y nunca se recupera bien, y así hay muchos en el Canelo, en la obra, pero esto no va a resolver el problema ocupando espacios, sino que hay otro temor que yo tengo. Hay espacios suficientes todavía. Es que no lo quiero decir fuerte, pero Tiene que se pueden promover. Si no, no se se pueden promover tomas. Entonces también hay que cuidar esos espacios. Don Josué, pero un gran espacio, un espacio simbólico, podríamos decir que es el estadio. El que está ahí está pelado y uno también puede ver en otras comunas, por ejemplo en Maipú, en comunas donde ha habido más corrupción, de qué forma se desvían los fondos públicos a través de distintas proyectos que no se realizan, compras que no se justifican, a partir de su experiencia profesional. Me gustaría saber más de eso. ¿Cuáles son sus puntos centrales para combatir la corrupción en el Cajón del Maipo, en San José? A ver, en nuestra propuesta, bueno, el primer punto es la regularización de la deuda previsional con los profesores, porque lo consideramos ya un asunto ético, ¿ya? Eso no merece análisis ni negociación, no merece espera tampoco, y no creo que, o sea, no merece negociación. Esto de, mire, vamos a trabajar en conjunto para ver cómo lo resolvemos. No, aquí
hay que ir a golpear las puertas donde corresponde, ¿ya? Porque los profesores no pueden seguir esperando. Y son ellos los responsables de la formación de nuestros hijos. ¿No? Ya. Eso pasó. Punto número 2, fortalecimiento y modernización de la gestión municipal, ¿ya? Primero que todo, desde la cabeza, yo no tengo la esperanza o la expectativa, por ejemplo, de que este cargo lance mi carrera política a ninguna parte porque ya estoy viejo. Y si me va bien, por ejemplo, serían 12 años, si Dios lo quiere y la comunidad de San José de Maipo me lo permite, ser 12 años, 3 periodos alcalde acá. Terminaría a los 62. No, claramente no estaría como está el mundo hoy para salir a postularme ni a diputado. Por lo tanto, esto no es un trampolín político mío, ¿ya? Esto es porque efectivamente quiero trabajar todo el conocimiento que he utilizado para ayudar en otras áreas, en otros sectores, todo lo quiero utilizar para ayudar en mi zona, porque además quiero vivir acá, mi vejez, y que mis nietos vean el mismo lugar que yo vi cuando llegué a vivir aquí, el paisaje lindo, con gente linda y gente alegre. Entonces tampoco tengo la expectativa de hacerme millonario con este trabajo, porque el alcalde de San José de Maipo tampoco recibe una gran remuneración, y menos tengo la expectativa de enriquecerme de una manera ilícita. Por lo tanto, desde ahí en adelante, todos los esfuerzos van a ser por encauzar bien los recursos. Yo tengo una teoría, y es que los recursos no son tan pocos como dicen. Yo creo que mi teoría es que están requete contra mal administrados, ¿ya? Y lo primero va a ser una función de partir haciendo una auditoría inicial para determinar dónde están las fugas, ¿ya? No está dentro de nuestros planes estos famosos despidos masivos por cargo de confianza, porque eso es caro. Ya lo vimos con esta administración. Está lleno de demandas laborales porque echar a un personaje para pitutar a un amigo mío le sale en la municipalidad 5 millones de pesos en promedio. Pero ¿cómo lo haría? Porque aquí han salido ideas como, por ejemplo, unificar algunos cursos o cerrar algunas escuelas, porque en el fondo en la práctica es complejo. O sea, estamos hablando de que solo hacer funcionar a un establecimiento educacional tiene un tremendo costo de energía eléctrica, calefacción, etcétera, 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 más todo el pago de personal que allí trabaja. Entonces es complejo, porque en el fondo, ¿cómo evitar de que esa deuda se siga acumulando mientras no ingresen recursos nuevos, recursos frescos, mientras no se regularicen las jornadas escolares completas, etcétera? A ver, insisto ahí, nuevamente los profesores, indirectamente o directamente, son funcionarios del Estado hasta este minuto, ¿ya? Y yo le tengo que demostrar a quien corresponda que los recursos van a ser bien administrados, y por lo tanto necesito los recursos para resolver la deuda, con el compromiso de que no se va a volver a acumular, por lo menos dentro de mi gestión, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, esas garantías de que se van a gestionar bien tienen que ir acompañadas con medidas reales. Por ejemplo, más implementación para la gestión eficiente, sistemas informáticos que se den. Por ejemplo, hay un montón de servicios que puede dar la municipalidad a manera de distancia, por servicios web, que sea más fácil recaudar patentes, que sea más fácil que renueven las patentes los negocios que quieran hacerlo, que la gente atienda una atención de mayor calidad, es decir, reforzar la capacitación del personal, tener un área de control interno. Don Josué, si usted viene apoyado por el Partido Demócratas, quería saber cuál es su relación con este partido, de qué forma se empezó a vincular políticamente, y si es que usted responde a esto de traer a los amigos, porque claro, uno viene apoyado por una coalición, ¿de qué manera también va a poder separar esto? A ver, curiosamente, cuando se supo, cuando salió publicado que las nóminas de candidatos a alcaldes, recibí 5 llamados diciendo: oye, yo te puedo ayudar, pero contrátame esto.
ninguno de ellos era de demócratas, ¿ya? Algunos de ellos eran exfuncionarios municipales, algunos de ellos de otros partidos. De demócratas, nadie. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, o sea, está dentro de nuestro principio, dentro de los valores del partido, terminar con el amiguismo, esto de mandar cabros sin currículum a ser embajadores o representantes en algún lado, no lo vamos a hacer. Es lo mismo recibir acá a un jefe o todo para que mantenga interés. No. ¿Cómo llegué yo a demócratas? Bueno, por mi profesión en algún minuto me contactaron, siempre me he mantenido haciendo asesorías a diputados de la República en proyectos de leyes. Yo pertenecía al PRO de Marco Enrique Minami. Fui de los que puso las firmas iniciales y que después, por supuesto, me retiré, pero el partido no funcionó como esperaba. Me invitaron a participar de una iniciativa que se llamaba Avancemos Chile, que era un partido regional, y ahí conocía, en realidad, ahí me llamó Víctor Pino, no lo conocía, o sea, compañero de colegio, me dijo, necesito ayuda en este tema, y empecé de nuevo a prestar asesorías, evaluando proyectos en relación al tema de economía y de hacienda, y lo que más me gusta, mi combate a la corrupción, etcétera. Fui conociendo más y en algún minuto todos fuimos llamados cuando hubo esta crisis post plebiscito, ¿ya? Que los primeros como que se aburrieron fueron los de amarillos, pero no me podía llamar amarillo, entonces terminamos siendo el centro. Que este partido se hizo después del plebiscito, donde Jimena Rincón se cinde de Democracia Cristiana y con Maldonado y Larraín. A ver, si no me equivoco, mis inicios en la carrera fueron con gente de la Democracia Cristiana, pero la Democracia Cristiana siento que en un minuto renunció a ser del centro y empezó a cargarse a la izquierda. Y como alguien dijo por ahí, chuta, nunca van a tener éxito así porque son como el sucedáneo de la izquierda. O sea, ¿para qué voy a querer ser demócrata cristiana con sucedáneo de la izquierda mientras puedo ser PS o PPD? Entonces... y ese giro, yo entendí absolutamente la crítica de Jimena Rincón, a quien conozco y le tengo mucho aprecio, y yo entendí el llamado, o sea, efectivamente no queremos eso de cambiarnos, de inclinarnos hacia un lado para tener mayor acceso a puestos, a cargos, a trabajo. No, si queremos que esta cuestión funcione ordenada, o sea, el país ya retrocedió mucho como para estarnos preocupando del beneficio personal. Y no lo digo porque sea altruista. Si yo tengo familia también, o sea, me cuesta un montón pagar la universidad a mis hijos, a mis cuñados, a mis hermanos también, a pesar de que son profesionales. Todos tenemos nuestra dificultad económica. Tengo amigos. ¿Existe una cercanía todavía con el Partido Radical, o no? No. Es que, a ver, a lo mejor las generalizaciones nunca son buenas. En realidad no tengo cercanía con quienes representan ahí al Partido Radical en la comuna. No voy a generalizar si el partido tal cual es bueno, salvo el caso de la Democracia Cristiana, que fue dramático. Claro, por eso se lo pregunto, porque uno puede ir como persona personal a partir de su carrera profesional, de todos los cargos que ha tenido, pero al ser representado, al venir apoyado por una coalición, también tiene que responder finalmente a ciertos lineamientos. El compromiso aquí no es que pueda ser la Municipalidad de San José de Maipo por el Partido Demócrata. Aquí es qué podemos hacer los demócratas por la comuna de San José de Maipo. No solo el municipio, no solo la corporación, los habitantes, los vecinos, ¿no? Y ese es el compromiso, yo lo tengo en el cuerpo y en el alma. Y el que, aunque sea de demócratas, el que venga con un discurso distinto, acá no va a tener cabina. Ok, Josué, estamos ya terminando este primer bloque. Luego vienen los candidatos a core del día de hoy. Quisiera a esta hora leer algunos comentarios de la gente que está participando acá en redes sociales.
Mira, hay una persona que habla que al parecer no vive en Chile o no vive en el Cajón del Maipo y habla en términos como de turista. Pero sí vamos a leer a Nano Estero, que dice: señor Josué, ¿usted quién fue su candidato a alcalde de las pasadas elecciones? Y luego agrega: candidatos de vertientes son muchos estas elecciones: Maite Birque, Benjamín Bustos, Trincado, Jofré, Josué. ¿Están motivados?, dice. Entonces, la pregunta cortito, la respuesta, ¿quién fue su candidato en las pasadas elecciones? Y finalmente, Josué, dejamos micrófono abierto para que te puedas despedir y darle un mensaje directamente a nuestros auditores, nuestra audiencia que te está escuchando esta tarde. Bueno, en las elecciones pasadas me abstuve de votar junto con mi señora, porque sentimos que no nos representaba ningún candidato. Como no estábamos obligados, solo subimos a carretera ese día porque es muy bonito el ambiente, ¿ya? ¿Por qué en las vertientes justamente están todos motivados? Porque en las vertientes la comunidad se ha logrado organizar. Funcionan bien las juntas de vecinos, funcionan bien los comités de seguridad, funciona excelente la capilla, que es un espacio para hacer comunidad también. Se discuten ideas y se motiva a la gente. Por eso las vertientes. La última pregunta. No, la última era dejarte el micrófono como para que puedas despedirte, dar un mensaje directamente allá. Lo voy a hacer como Charlie Badula. Fuerte y claro. Bueno, yo no me he presentado antes como candidato. Vi que alguien lo preguntaba. Es la primera vez, ¿ya? Quería ser candidato a concejal. Les pareció que mi perfil me permitía ser alcalde. Me llenaron de confianza y por lo tanto les pido a ustedes que también confíen en mí. Soy un rostro nuevo. Todos los otros candidatos, la mayoría por lo menos que han visto, ya han aparecido en alguna paloma, ya han aparecido en algún panfleto o en algún flyer. Nosotros somos rostros nuevos, queremos que nos den una oportunidad porque creemos que le podemos hacer bien a la comuna. Creemos que podemos ayudar al municipio y lo más importante, tenemos ganas de hacerlo. Necesitamos su voto el 26 y el 27 de octubre. Y muchas gracias por este espacio nuevamente. Les agradezco además la atención, el café estaba muy rico. Bueno, muchas gracias a ti, Josué Muñoz, candidato a alcalde por Demócratas. Desearte mucha suerte. Y bueno, y también desde este espacio invitarte a seguir participando de Radio Cajón, de la comunidad, no solo de las vertientes. También es bueno compartir ciertos modelos que ya han funcionado en el sector. Sería muy bueno para otras localidades también contar con ese nivel de organización comunitaria. Listo. Bueno, que está en nuestra propuesta, llevar este mismo nivel de organización a toda la comuna. Muchas gracias, Josué. Encantado, muy amable. Bueno, y ahora nos vamos a un intermedio para que sigamos con los próximos invitados a Core, que son Antonia Álvarez y Fabián Zúñiga. Estamos presentando Candidatos 2024. Hablemos con la verdad. Un programa de interés cívico para estas elecciones de alcalde y concejales 2024 por tu Radio Cajón. Conducen John Palomo y Claudia Maturana. Candidatos 2024. Hablemos con la verdad.
Bueno, ahora ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de candidatos 2024, Hablemos con la Verdad. Y nos encontramos con Antonia Álvarez, candidata Core, ¿sí? Vecina de Puente Alto, egresada de la USACH. Trabajó en un programa de desarrollo comunitario, Antonia, en Bajos de Mena, en los últimos años, y actualmente es candidata al Consejo Regional por el Frente Amplio. Muy bienvenida, Antonia. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea muy ameno este programa. Así que muchas gracias de nuevo Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, está rico el día para venir para acá. Así que nada, para agradecerle, ojalá que nos estén escuchando y que nos podamos conocer un poquito más. Súper. Bueno, y aquí a mi costado izquierdo se encuentra Fabián Zúñiga Tapia, nacido y criado en la comuna de Puente Alto, en el sector de Los Prados 3. Descubrió desde temprana edad su vocación por el bienestar de los animales y la comunidad en su barrio ubicado en Avenida México con El Peral. Era común ver animales como vacas y gallinas transitando libremente, lo que despertó en él un profundo interés por la convivencia entre humanos y fauna. Durante su adolescencia y juventud, Fabián reafirmó este compromiso involucrándose activamente en luchas medioambientales y sociales junto a sus pares, lo que lo llevó a tomar la decisión de estudiar medicina veterinaria. Su objetivo siempre ha sido claro: aportar directamente a la comunidad desde su profesión. Hoy, como padre de 2 hijos y junto a su compañera, Fabián ha desarrollado un arduo trabajo en las comunas de Pirque y San José de Maipo, donde ha brindado apoyo a pequeños y medianos campesinos ganaderos. Durante más de 4 años ha estado comprometido con el despliegue territorial y el trabajo colectivo con el firme propósito de mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la provincia cordillera. Actualmente ha decidido asumir el desafío de postularse como consejero regional de la provincia. Su convicción es clara: fiscalizar el gasto de presupuestos asignados a la provincia y, aún más importante, ser un puente entre ideas y necesidades de la comunidad. A través del trabajo con grupos intermedios, busca impulsar proyectos que subsanen las carencias y promuevan el desarrollo integral de la provincia cordillera. Muy bienvenido también, Fabián. Muchas gracias. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. La introducción como que detalló todo, no voy a dejar mucho tema de conversación. Sí, ya casi di tu programa. Yo los veo muy jóvenes, a ambos. Sí, muy jóvenes. ¿Qué los motivó a entrar en política? Yo 35 años. 35 años. Sí, yo tengo 26 años. 26. Sí. ¿Por qué entraron en política? ¿Qué los motivó? Bueno, para comenzar, yo creo que fue un poco la desigualdad, como evidenciar la desigualdad de género, yo creo, en muchos espacios, y eso me hizo como participar e interesarme. Entonces, pucha, yo no vengo de una familia de política, y pasa mucho cuando uno participa que las personas vienen de haber estado militando muchos años, y es la tercera, cuarta generación de militantes. Entonces el proceso de interesarse por la política, cuando uno, no sé, fue a un colegio municipal, o por ejemplo, en mi caso, los temas de conversación en la casa eran fútbol, eran Colo-Colo, eran los mundiales. Entonces, igual había una importante, por un lado, una brecha cultural que yo vivía mucho, y por otro también que uno vive al margen de la discusión política en muchos sentidos, porque uno viene como de una familia normal, pues que no habla de historia, a veces que no habla de política. Entonces el proceso fue mucho más lento, pero también fue mucho más orgánico, como que a mí nadie me presionó, me obligó a participar, sino que nace también de la propia voluntad de uno, como de decir, como esto me interesa. Y también un poco ese sentido de participar, que de repente la política a veces como que dice como política, pero también hay gente, no sé, que participa en la iglesia, que participa en otras actividades que tienen que ver como con el trabajo colectivo. Y yo creo que ese es un sentimiento que, pese a que a no haber estado en una familia politizada o de, no sé, como de otro bagaje cultural, sí tuve la oportunidad como de participar, como cuando chica yo iba a las actividades de la iglesia, mis papás no son creyentes, entonces era como yo iba y yo los obligaba a que participaran y como que fueran a las reuniones los papás. Y ellos no querían ir, pero iban porque a mí me gustaba. Después fui hartos años de scout y también fui guiadora de niños y niñas en ese tiempo chiquititos, como desde los 6 años hasta los 12. Y después unas niñas más grandes, y ahí es cuando ya empecé a militar. Cuando yo dejo scout es también porque empiezo a militar de forma más seria. Como en la universidad participé del centro de estudiantes, de todo el movimiento feminista del 2018. Entonces ahí claro, como que entiendo también que esto medio colectivo y de ayudar y de trabajar en equipo, porque eso igual se vive mucho como en scout, uno lo podía transformar en política, y que la política finalmente era como como encontrar soluciones en las instituciones a los problemas cotidianos. Y ahí, claro, cuando yo entré a la universidad, yo entré con 17, era como entender que no era como que mis papás eran pobres por decisión, o como que yo no tenía las mismas oportunidades porque ellos eran, no sé, no tenían tiempo. No, finalmente era porque el sistema estaba hecho de tal manera en donde mis papás y mi familia vivíamos éramos pobres finalmente, no había mucho que explicar. Pero cuando uno entiende que las cosas que me pasaron no fueron individuales, sino que fueron parte de un proceso y de un sistema, y uno dice como, ya, hay que hacer algo. Y eso es como lo que finalmente me hace clic. ¿Y a ti, Fabián, te pasó algo parecido? No, bastante distinto. De hecho, mi familia se hablaba mucho de política. En mi familia nunca hubo tendencia a ningún partido. Sí a un lineamiento político, pero sí se hablaba mucho de política los días sábados, los días domingos en familia, poco de fútbol. Yo tengo mi equipo, pero se hablaba poco de fútbol, y desde muy la crítica de los partidos. Y eso ha ido pasando domingo tras domingo, en donde sí había mucha crítica social. La participación de nosotros era por espacio en el territorio, de organizaciones sociales, organizaciones medioambientales. Esa era nuestra forma de hacer política,
Y llegó el momento de decir, queremos tener la representación que nos merecemos, queremos que los movimientos sociales y los movimientos medioambientales tengan una representación en donde una persona tenga, una persona conocida, que tenga el bagaje y que tenga la cercanía con las demás organizaciones, tenga un cargo de representación popular para que pueda llevar las demandas por un lineamiento político y un lineamiento que demanda el mismo territorio. Súper. Antonia, vimos en redes sociales tu interés por apoyar el área infancia. Sí. ¿Cómo evalúas los actuales programas que existen tanto desde educación como desde salud para este grupo tan significativo y qué propuestas crees necesarias implementar para la provincia cordillera? Bueno, ahí me gustaría, bueno, ya les conté un poco de esta parte como de Scout, en donde también hago así como el primer clic con la infancia. Sí. Y la importancia que tiene. Y en los últimos años, los últimos 3 años, estuve trabajando en un programa de desarrollo comunitario en Bajos de Mena, que va de la mano con el programa de regeneración urbana para las familias que yo creo que lo han visto, como el caso de los departamentos del Volcán, de Marta Brunet. Hay un programa de reubicación de esas familias, que ahora esas familias ya son como madres e hijos que tuvieron otros hijos. Entonces, ya no es la reubicación de una familia, sino que 2 o 3 por cada casa. Y ahí en ese programa era una serie de talleres donde le hacíamos trabajo con niños y niñas, también como con diversas edades, pero ahí entendí y uno hace clic de que hay otras formas también de mejorar la salud mental de los niños, niñas, adolescentes. Hay un mecanismo también de prevención del delito cuando uno hace una inversión en infancia y en adolescencia. Y finalmente, bueno, los cores no podemos como proponer... No tenemos esta facilidad como de un alcalde de proponer algo como una nueva forma de trabajar como en la comuna, pero sí podemos impulsar proyectos y esos proyectos van en torno a, una es el tiempo en que los niños y niñas como utilizan fuera de los colegios, que puede mejorar su salud mental, que pueden ser resguardados, que finalmente como Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, de repente cumplen este rol medio como de comunas dormitorio, donde los padres salen a trabajar y vuelven quizás muy tarde, que los niños tengan ocupaciones, tengan y puedan aprender y obtener otras herramientas a través como de distintos programas. Y eso va a significar financiar talleres, financiar capacitaciones a través de los colegios, pero también generar una infraestructura en la provincia cordillera que sea acorde para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una mejor forma de vivir. Por ejemplo, acá nos pasa mucho, conversando con vecinos, nos pasa mucho acá en el Cajón, que la gente nos dice como, acá está lleno de verde, pero no hay plazas. Como los niños y niñas, no hay como plazas para que se junten. Solo está así como la plaza de San José, pero no existen como skate park o lugares donde ellos se puedan juntar a conversar. Por ejemplo, no sé, pues pasa mucho en las comunas como más céntricas de Santiago, que los jóvenes van al mall a hacer su vida social o algunos parques, o antes, no sé, pues iban al Eurocentro. Acá no existen como espacios donde puedan ser adolescentes de forma sana, porque no existen. De repente nos pasa mucho que hemos hablado con vecinos que tienen hijos como preadolescentes o adolescentes, que sus hijos van al Mall Tobalaba. Pero queda retirado, hay un problema también de locomoción. Entonces lo que nosotros queremos hacer y nuestro plan es trabajar en infraestructura que sea accesible para todos y todas, independiente del sector. Que por ejemplo en Bajos de Mena se pueda, bueno, ahora lo habían confirmado, Orrego lo confirmó en las fondas también, la construcción de un polideportivo, generar más plazas y plazas más seguras, con luminarias como correspondiente para que los niños no tengan que irse a las 6 de la tarde porque se oscureció y se puso peligroso. Claro. Y yo creo que esa es la forma que desde el gobierno regional se puede impulsar una mejor niñez y mejor adolescencia. Ya, mejorando los espacios públicos para adolescentes. Y también los programas de capacitaciones y talleres. Ya. Entregarles arte, diversos juegos y así. Fabián, desde tu experticia como veterinario, ambientalista, ¿cómo abordarías el problema de las mascotas abandonadas en la ruta G25? Famosa ruta por un montón de años que han abandonado muchos animales ahí. Se han hecho intervenciones, se han hecho esterilizaciones,
pero continúa este hecho de que la gente ya lo tomó como un espacio en donde van a eliminar a sus mascotas, las abandonan, y ahí surge obviamente un abandono, pero un aclanamiento de estos animales y empiezan a generar un daño a nivel ya de ganadería, ¿cierto? Y también de personas que transitan por ese lugar, muy transitado por ciclistas. Han habido ataques también a adultos mayores. Exactamente. Y eso en verdad se repite dentro de toda la región metropolitana y algo que se tiene que abordar como región metropolitana. ¿Ya? Se han hecho algunos proyectos a través del gobierno regional y también de la Subdere, en donde se han depositado gran cantidad de recursos para abordar este tema y esta problemática, pero no con muy buenos resultados. Y nosotros, en cierto modo, sabemos por qué no se han ejecutado, o sea, por qué no ha tenido una muy buena ejecución, porque no son constantes en el tiempo. Estos proyectos duran 4 o 6 meses en donde hacen 300, 500 esterilizaciones y de ahí termina, y de ahí empieza otro proyecto en 6 meses más, y tenemos que tener en consideración que una hembra en un año puede tener dos camadas. Entonces, si solo nos queda una hembra, al periodo que empiece los 6 meses posteriores de otro proyecto, vamos a tener un nivel de perros quizás aún mayor. Entonces, es una problemática que se tiene que abordar en forma permanente, y si nos abocamos como provincia cordillera, San José de Maipo tiene una leve opción de poder erradicar los animales dentro de su comuna. O sea, tenemos 2 ingresos. Fabián, a nivel de provincia cordillera también es importante hacer esa separación, por ejemplo, entre que no es Puente Alto. Creo que San José de Maipo y este territorio tiene elementos específicos que uno podría tomar y tener en cuenta. Exactamente. ¿Cuáles crees tú que son esos? Mira, nosotros tenemos en San José tenemos un territorio que en gran parte es rural, ¿ya? Que tiene escasez de agua potable, que tiene escasez de alcantarillado, que tiene una población que se extiende en un gran territorio, son 5.000 kilómetros cuadrados, si es que no me equivoco, en donde sabemos que hay personas que viven claro, al otro lado del pueblo, ¿cierto? Por Río Olivares, tenemos el sector Los Lunes, tenemos sectores de Baños Morales, que también son sectores alejados, y la problemática se tiene que abordar de distinta manera por cada una de las comunas. Se tienen que ejecutar proyectos de distinta índole, por ejemplo, como por Pirque. O sea, Pirque también es una comuna rural, pero tiene otras demandas, tiene otra forma de trabajar, y importante que los proyectos, si bien los tiene que tomar la municipalidad, pero los proyectos también tienen que salir de las organizaciones sociales. Ese es un método diferenciador con otras candidaturas, que la gran cantidad de los recursos van a ser traspasados al municipio. En cambio, nosotros queremos abordar por primera vez de una forma distinta que las organizaciones sociales que tengan una personalidad jurídica de 2 años y más puedan postular proyectos de esta índole. O sea, tenemos que ejecuten directamente sus propias exactamente acciones. Y además muchas veces estas acciones no son por compras públicas, son por trato directo, ¿cierto? Es mucho más fácil de poder rendir, y sabemos que las compras públicas demoran mucho, los costos son distintos, sí. Entonces el poco dinero que llega a la provincia cordillera se ejecuta de una manera que a nosotros no nos gusta. El Fondo Comunidad Activa, por ejemplo. Importante que la gente pueda tener una capacitación muy no tan técnica, no tan cercana al momento de la postulación. Claro. O sea, yo he postulado con más tiempo. Con mucho más tiempo, tiene que ser algo continuo. No podemos estar un mes antes capacitando a club de adultos mayor, capacitando a centros culturales 2 meses antes, un mes antes. Sí. Es súper engorroso. Además que ahí también hay una labor súper importante de acompañamiento a las organizaciones que muchas veces tienen sus directivas, por ejemplo, vencidas. Entonces, sí. Como que y se caen cosas muy pequeñas. Claro, y sí. Eso hablábamos con algunos para hacerlo todo, digamos, postular el proyecto, renovar la directiva, que salgan los papeles nuevos, etcétera. Y el problema de esto que cuando nosotros hacemos las cosas muy improvisadas, porque así es como se ve, y así es como la gente lo hace notar, que llegan 2 semanitas antes a hacer las postulaciones, los documentos, esos recursos, cuando son rechazados, la mitad de este recurso se queda en la provincia cordillera. La otra mitad se va a otras comunas o a otras provincias en donde sí tienen un trabajo arduo de poder postular.
Y ese trabajo es del consejero regional también. Entonces, ha sido mal ejecutado. Hay que ser bastante crítico, ¿cierto? Porque el consejero regional es la persona que tiene que tener el contacto con las organizaciones sociales. O sea, es parte de la labor. No le estamos pidiendo más. Oye, me gustaría leer algunos comentarios que tenemos acá de nuestro público que nos está escuchando. Por ejemplo, Rest él dice, es el momento de tener nuestra representación popular. Con todo, Fabián Alfonso Zúñiga. Nicole Rivera, confiamos en tus conocimientos, Fabián. Sabemos que serás un gran aporte para la provincia. Elisa Núñez. Fabián. No, después vamos a ver si son bots. Elisa Núñez, antes de hacer cualquier cosa en Bajos de Mena, debieran preocuparse de las calles y canchas que jamás se les ha hecho una mantención. Iván Videla. Saludos, colega, éxito, Fabián. Francisco Javier, doctor Fabián, un representante de los trabajadores de la provincia y por supuesto a toda la gente común, un grande. Ignacio Rosas, saludos, Antonia, confiamos en el trabajo que puedes realizar por la provincia. Gabriela Rivera, sin duda estamos seguros de que usted, Fabián, será un gran representante como CORE, sabemos de su gran trabajo como veterinario, gran persona y un gran representante para la provincia. Le deseamos de todo corazón mucha suerte a trabajar en su comunidad. Elmo Zúñiga, grande Zúñiga, dice, sé que las nuevas generaciones pueden cambiar el entorno. Yo en los 60, principios de los 70, los trabajos voluntarios fue la respuesta. Ahí están las opiniones del público. Bueno, ¿no? Muchas gracias, chiquillos. Sí, gracias por las muestras de cariño, en verdad. Yo no les dije que hicieran este tipo de comentarios, pero llevamos tiempo trabajando en la provincia, desde el 2016 en San José de Maipo, desde el 2018 en Pirque y en Puente Alto toda la vida. Entonces, estas son las muestras de cariño que se reflejan cuando uno tiene un trabajo comprometido con los territorios. Antonia, ¿cuáles son las situaciones más críticas que has observado en las infancias del Cajón del Maipo? Ay, no, es que pasan situaciones como bien graves, no sé. Sí, pero es importante que señales algunas que tú crees que son importantes y que en el fondo se pudiera generar un buen proyecto desde acá del territorio, financiado por el gobierno regional. O sea, yo creo que hay situaciones de riesgo que viven niños, niñas y algunos adolescentes en torno a la movilización y al transporte, que como que de repente son cosas que pasan desapercibidos como para las personas que viven como en la red urbana de transporte. Pero acá ocurre mucho que llegan como que se movilizan solos en el transporte público, que es muy hostil para ellos, como tener que pagar con el pase. Existe como todo un manoseo de repente de parte de los choferes en torno a los niños y adolescentes que lo han expuesto. También hemos hablado con algunas situaciones de riesgo que viven como adolescentes caminando de noche porque son calles súper oscuras, porque hay una infraestructura como para transitar que es muy hostil, principalmente con las mujeres, pero también con cualquier persona que tenga que caminar de noche. Entonces pasa mucho tanto en las mañanas como en la noche de la mañana, cuando está oscuro, también en la noche temprano, 8 de la noche, en donde se exponen a muchas situaciones de riesgo con autos, con personas que de repente no son de acá, pero que vienen como precisamente a esto. Y pasa lo mismo con las salidas como de los niños, como no existe acá un espacio para poder desenvolverse, se mueven a otros lugares y se exponen mucho a situaciones de riesgo. También nos ha pasado, y esto es quizás como un problema mucho más sistemático, nos ha pasado mucho que hemos encontrado como adolescentes que caen de repente o en consumo de drogas o en mucho consumo de alcohol de forma prematura también, porque no existen quizás formas o mecanismos de esparcimiento para que ellos puedan como desarrollarse fuera de estas salidas como más quizás juveniles, que claramente es como de las pocas cosas que tienen a mano. Entonces hemos tenido problemas como con adolescentes de 16 años con consumo problemático de alcohol. Y creo que esas cosas a veces no se ven y pasa mucho porque
la gente equívocamente, cuando un adolescente de 13, 14 años empieza a tener quizás como una forma más de adulto, se empiezan a descuidar como las infancias y cómo ellos crecen. Y eso es algo que nosotros, como una visión de la infancia que queremos como desactivar, que en verdad son sujetos de derecho hasta los 18 años, de tal manera en que nosotros como sociedad, no como Estado, no como instituciones, sino como sociedad en general, tenemos que hacernos cargo. Quizás mayores restricciones, por ejemplo, en las botillerías, trabajar mejor el tema de la infraestructura, promover espacios de acompañamiento en los colegios también, en donde ellos puedan sentirse divertidos, entretenidos, en un espacio que sea educativo, pero que también los haga como desconectarse de las clases, desconectarse de los problemas familiares, porque esa es como la amenaza más grande que viven los niños que viven en zonas rurales. Yo te podría acotar un cachito. Sí. Resulta que cuando yo iba en quinto básico empecé a trasladarme en bus al colegio. Aún no llegaba el metro en Puente Alto. ¿En quinto? Sí, en quinto básico. Mis papás ya tenían que trabajar en otras comunas y yo tenía que desplazarme. Y es típico que en esos tiempos las micros amarillas llenas uno se iba colgando. Y es increíble ver cómo se ha descuidado la ruralidad, porque la ciudad que vendría siendo Puente Alto ya tiene la infraestructura necesaria para que los niños puedan tomar una micro, que no vayan colgando, pero nos damos cuenta que a nivel rural se ha desprotegido ese derecho que tienen las personas de poder trasladarse en un espacio seguro. Y si nos ponemos un poco más críticos, sabemos que la niñez es transgredida desde el momento del nacimiento, porque tampoco están las instalaciones acá en Pirque, en Pirque es la misma situación de todas maneras, ya en Pirque y San José de Maipo, en donde no tenemos servicios adecuados para las maternidades, para los partos, y desde ese momento las personas de Pirque, las personas de San José de Maipo, de Pirque, tienen que trasladarse a otros espacios de la ciudad y no en los espacios en donde viven. Entonces, y así sucesivamente, los niños tienen que ir a estudiar a otras comunas porque aquí tampoco existe la infraestructura educacional para que se queden aquí estudiando. ¿Sí? Porque uno puede entender que la universidad va a estar en Santiago Centro, Providencia, ¿cierto? Puente Alto, algunas instituciones. Pero ¿por qué no tampoco pensar que en este sector tiene que haber algún instituto de educación superior, al menos? Escuelas de arte y oficio, que lo hemos hablado muchísimas veces acá. Entonces, ahí es cuando nosotros sabemos que existe violencia, así como dice Antonia, de adultos, ¿cierto? Transgrediendo a los niños, pero también existe una violencia de Estado en donde no hay desatención. Hay desatención. Y desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que el gobierno regional podría cambiarle la cara al Cajón del Maipo y a Pirque ya? A pesar de que esta es la radio Cajón, pero bueno, vamos a hablar de Pirque también. Como comunas rurales, en el fondo, que siempre somos como la última, ¿no? Sí, el patio trasero, como así. Sí, entonces da pena, es verdad. No, yo creo que desde la institucionalidad, que soy un poco pesimista con algunas cosas, como yo creo que desde el gobierno regional no se puede cambiar quizás como completamente todo, pero creo que ahí coincidimos en algo con Fabián, que esto requiere una intersectorialidad importante, y es lo que se conversaba, de poder dialogar con las organizaciones sociales, con el municipio, porque el municipio tiene como distintos fondos para sacar recursos, y poder como trabajar eso de forma más rápida, más constante, como con una máquina constante de trabajo con las personas. Yo creo que sí se pueden hacer cambios sustanciales en la vida de las personas como cotidianas. Y ahí es algo que nosotros queremos como impulsar desde el Consejo Regional, que es un poco el trabajar escuchando, pero también traspasando, porque pasa mucho que uno dice como, el gobierno regional no hace nada, como, ¿qué es el gobierno regional? ¿O qué son los CORE? Y hay muchas cosas que han sido financiadas a través del gobierno regional, y claro, yo no creo que se pueda cambiar todo lo que es, y como que no vamos a dejar como de ser una provincia que está alejada, no van a dejar de ser quizás comunas rurales, pero sí podemos trabajar en que las necesidades de las personas que viven aquí sean las que se vean solucionadas a través del Consejo Regional, y no lo que creen las personas que están en Santiago Centro, que necesitan las comunas rurales. Perfecto, súper.
¿Algo? Ignacio. Fabián. Sí, ¿Algo? sí, por supuesto. O sea, si ya tenemos como antecedente de que la mitad de los recursos del ex 8% no son destinados a la provincia, es porque tenemos que tener la idea clara de que esos recursos sí se tienen que quedar en la provincia. Y generar Entonces, las capacidades. Exactamente, Claro. entonces tenemos que generar, o el gobierno regional puede generar un cambio en las condiciones de vida, las condiciones del bienestar de la gente, efectivamente, y así lo tiene que ser, y esos son los fondos del ex 8% de comunidad activa actualmente, pero nosotros también podemos incentivar a la gente que postule a distintos proyectos o hablar con las autoridades locales para que esos proyectos puedan ser levantados por el municipio, y el municipio puede optar por muchos mayores recursos. Que busquen el fondo que quiera. Sí, muchos recursos para las necesidades de la comunidad. Sí, es sencillo. Nosotros somos un portador de la información, ¿cierto? A mi juicio de ver las cosas, nosotros tenemos que tener contacto con las comunidades, con las organizaciones, con los concejales, aunque no sean de nuestro partido o no, o sean independientes como yo, con el alcalde, y también tener una comunicación clara con el gobernador. Ujú. Fabián, yo te quiero hacer una pregunta ligada al medio ambiente, ¿Mm? ya que es tu tema de interés. El gobierno regional, específicamente este último, ha puesto su ojo en San José de Maipo. Específicamente Claudio Rego también lo ha dicho, porque es un lugar estratégico específicamente para la región metropolitana, ya que el río Maipo abastece de agua a más de la mitad de la población de Chile. Sí. Hace no tantos meses el Ministerio de Medio Ambiente declaró a la cuenca del río Maipo contaminada por 8 contaminantes, por varias razones, entre ellas la extracción de áridos, la explotación minera, los microbasurales, etc. Sí. ¿Tú crees que San José de Maipo es una zona de sacrificio? Mira, nosotros hace años atrás estuvimos abocados a la lucha de la defensa del río Maipo, no Alto Maipo, éramos parte también de organizaciones que apoyaban esta causa. El río Maipo está muy contaminado alrededor de toda su cuenca. En Puente Alto, por ejemplo, nosotros estamos impulsando como Defensa Ambiental Cordillera la declaración de humedal urbano el río Maipo del sector de Puente Alto. Y hemos tenido también acercamientos con otras comunas que vendrían siendo de la provincia, Pirque, San José de Maipo, para que esto vaya avanzando en un camino en la protección del río Maipo. Nosotros sabemos que hay un fuerte extractivismo acá en la comuna, sabemos que hay empresas mineras que no respetan los índices de desechos, ¿cierto?, de contaminantes en el aire, en el suelo, en el río, y esto va avanzando, y contaminando toda una ribera de río que posterior llega a la desembocadura, ¿cierto?, con el mar. Estamos al tanto de todos los proyectos que van a ser ejecutados dentro de la provincia por Claudio Rego. También sabemos que se quiere avanzar en un parque nacional, ¿cierto?, acá en la provincia, en San José de Maipo, y también sabemos las desventajas o las problemáticas que eso genera a través de las familias de ganaderos, por ejemplo, ¿cierto? Y esto nos pasó también en Pirque, porque el río Clarillo también es una reserva, posterior pasó a parque, y no se hicieron los trabajos, los estudios previos de decir qué hacemos con la gente. Nosotros no podemos tampoco terminar de un momento a otro con la tradición de 5 o 8 generaciones pasadas, ¿cierto?, que han estado explotando los cerros a través de la alimentación de sus animales. Entonces, y ahí ya terminando con la pregunta para no extenderme tanto, sabemos que el río Maipo es utilizado como un transporte de sustancias que no se quieren hacer responsables las empresas. Desde el yeso hasta las mineras, ¿cierto? Tenemos la mina Rubí también por estos lados, que la polución de los camiones, el transporte de estos camiones de material pesado. Y desde ahí mismo, el tema medioambiental, ¿qué acciones crees que podrían implementarse desde el GORE para la protección de la fauna silvestre? Que vi en tus redes sociales que también, digamos, estás como sensibilizado con eso. Tenemos que generar educación, de cosas muy sencillas, de que el puma o el león no es un animal agresivo y que se va a acercar a atacarnos a nosotros, ¿cierto? De que tenemos que generar la reforestación de espacios en donde ha surgido una tala ilegal, ¿cierto?, de flora nativa, ¿cierto?, árboles nativos,
y esto va a ir desencadenando de que los animales se van a ir acercando no a las ciudades, sino a espacios que siempre pertenecieron a ellos. Entonces podemos tener una convivencia sana entre producción agrícola y también producción, tenencia, por ejemplo, responsable de animales, o que vuelvan a hacer reforestaciones y que ingresen animales nativos, por ejemplo. A mí me encantaría ver nuevamente, ya sé que hay, guanaco en la cordillera, ¿cierto? Ya empezó la introducción nuevamente, se ha hablado con ciertas personas que antiguamente cazaban a estos animales, de que eso ya no se debe hacer, de que es penado por ley. Entonces, a través del gobierno regional podemos generar conciencia, podemos dar capacitaciones, podemos dar otro curso de que esta persona no vaya a cazar este tipo de animales y sí tenga un animal de ganado para que consuma esa carne, ¿cierto? Entonces, importante que podamos tener la capacidad de conversar, la capacidad de reunirnos en una mesa, dialogar y poder sacar los mayores beneficios para nuestro medio ambiente y también para la subsistencia de la gente. Bueno, a mí me gustaría agregar algo. Disculpa, se los pregunto, Fabián, porque Alto Maipo, por ejemplo, que es un proyecto emblemático de esta zona, actualmente está en la etapa de las consultas ciudadanas para ver de qué forma dejan ingresos a la comuna. Un candidato a concejal acá planteaba de que la comuna debería estar más vinculada, por último, con esas empresas, digamos, con esa reposición de dineros para la comuna y tener más injerencia. ¿Cómo lo ves tú, Antonia? O sea, yo quería como tocar justo el tema como de participación ciudadana en función como de los proyectos que son más invasivos, como con la flora y fauna de San José de Maipo en este caso. Nosotros me gustaría como tomarlo desde dos aristas. Una, hemos estado viendo también el tema de NAUF, y ahí también hemos visto un problema que es como cómo te indican que van a haber problemas de transporte, de polución, de partículas en el aire, y como todo esto te lo enseñan y te lo explican rápidamente para que no se pueda participar y no se pueda opinar, y las personas que viven acá no puedan como manifestar su opinión y no puedan saber la verdad de cómo les va a afectar esta intervención en su territorio. Y ahí es donde a nosotros nos gustaría hacer como un trabajo conectado también con las autoridades y con las organizaciones que estén viendo esto, porque es importante, no es solo el gobierno regional. Yo creo que cuando uno tiene un cargo público, tiene que hacerse cargo como del ser público. Y eso también se relaciona con que, por ejemplo, trabajemos más conectados con los temas de los planos reguladores en Puente Alto, en San José de Maipo, en Pirque, y que haya un real como movimiento desde la ciudadanía para manifestar su opinión de qué quieren con el lugar en el que viven. Porque perfecto, si las personas en San José de Maipo quieren que destruyan todo y que les llegue a su cuenta 1 millón de pesos, podría ser así, pero no va a pasar. Como a lo que voy es como, escuchemos a las comunidades no van a querer eso. Las personas quieren cosas, pero necesitan tener la información. Y ahí es donde nosotros como autoridades tenemos que trabajar escuchando y entregando y asegurándonos de que se les entregue la información correspondiente a las personas. Y ahí yo creo que la participación ciudadana se vuelve completa, cuando las personas logran tener toda la información disponible para estar o no estar de acuerdo. Yo creo que ahí es donde han fallado, y donde fallan también a propósito, porque no hay autoridades que estén fiscalizando cómo se les presenta la información a las personas. Eso por una parte, y el trabajo de participación ciudadana es algo que me gusta mucho y que también me gustaría como que hay que renovarlo un poco. De repente creemos que la única forma de participar o de escuchar la opinión de las personas es generando una charla a las 11 de la mañana un día jueves. No, porque la gente trabaja. Y tampoco citarlo a una reunión a las 8 de la tarde porque tienen hijos, tienen vidas, como tenemos que buscar los mecanismos de escuchar la opinión de las personas y entregarles la información que sea mucho más digerible, más rápida. De repente quizás sería bueno mandar videos, como hay otras formas de llegar a las personas y de poder escuchar su opinión más dinámica. O sea, hay que modernizar también la forma en la que nosotros nos comunicamos. Eso por una parte. Y lo otro es que hay ejemplos de cómo desde el gobierno regional podemos como darle una nueva vuelta a cómo nos relacionamos
con la provincia y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, acá, el Fondo Comunidad Activa, hay un proyecto que se ganó desde la Cámara de Turismo y Comercio para retomar el patrimonio. Y eso también tiene que ver con el cómo utilizamos los fondos para lo que la población de aquí quiere. Y eso es lo que nosotros finalmente tenemos que estar fomentando, como que eso resulte. Y si resultó en la postulación desde la Cámara de Comercio y Turismo, bueno, entonces hay que seguir impulsando como que las personas puedan postular a estos proyectos, a estos fondos y que lo utilicen de la manera en que han notado que se tienen que utilizar. Si eso es, yo creo que ese es el mal que tiene mucho la política y el mal que existe como en todas partes, que es como que viene gente de afuera a decirte cómo hay que solucionar este problema cuando no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es entregar las herramientas para que las personas puedan gestionar las soluciones. Lo que es distinto a que las personas gestionen por sí solas las soluciones, porque eso es abandono desde el Estado. No, tenemos que entregar las herramientas para que esas cosas puedan hacer. Y ahí es donde el otro día tuvimos a Benjamín Busto en la Radio Imagen, pero no sé si puedo mencionar otras radios. Sí, Estuvimos, sí, no hay problema. Estuvimos en otra radio conversando con Benjamín también y era como... Hay formas, por ejemplo, de generar que San José de Maipo sea un lugar turístico, pero con respeto al medio ambiente, resguardando, como que no todo sea como de una manera desenfrenada. Sí, y eso solo se soluciona conversando con las personas, generando participación, pero participación con información, porque si no, no sirve. Claro, sí, también hemos hablado latamente acá en los programas acerca de también la falta de fiscalización, de regulación, o sea, desde ahí también yo creo que es importante mirar que hay un abandono del territorio de parte del Estado y que no necesariamente postulando fondos las propias comunidades tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas para ser vistos por el aparato estatal, ¿no? Hay necesidades básicas como la tranquilidad, salir a la puerta de tu casa un fin de semana y no encontrarte con un tremendo taco o no poder bajar a una urgencia médica porque hay un taco de ida y de vuelta. Bueno, ¿te fijas? Entonces también yo creo que sería importante también ver esas necesidades desde el gobierno regional como un acceso permanente de todas las comunidades al transporte público, a la seguridad, a la educación, a los cuidados de la infancia y tantos otros temas, ¿no? Exactamente. Y uno de los temas importantes que aqueja también hace un montón de años, esto siempre es de años, yo desde que muy pequeño, cuando veníamos con mi familia a la plaza de San José de Maipo, la vuelta era terrible y eso sí continúa, cada vez hay menos locomoción, ¿cierto? Las micro de Metrobús ya cada vez son menos, y no hay un avance con eso, es como una desesperación de decir, estamos estancados, ¿cierto? Y mis amigos y mis conocidos de San José de Maipo me dicen, oye, ahora que tú vas a un cargo de representación popular, por favor no nos des la espalda, y eso por lo general es lo que ocurre. Yo veo otras comunas y veo buses eléctricos, así es. Veo que hay una inversión. Hay bicicletas eléctricas, claro, como monopatinos, hay un montón de cosas que maravilloso. Hay sombreaderos en época de verano. Pero ¿cómo esa va a ser la misma ciudad en la que yo vivo si yo no veo esas cosas? Como si eso es lo que uno se pregunta. Sí. Yo vivo en un lugar como difícil de conectar, que también vivo en Camilo Enríquez, llegando a Izaguirre. Entonces también, y yo no tengo auto, entonces como... por ejemplo, para venir para acá, como caminé al paradero, y las micros son súper complicadas. No, a mí me ha pasado que me he quedado tirada en la noche en San José de Maipo porque no tengo cómo regresar. Y me he quedado acá, pero es porque es un tema recurrente que deben tener los vecinos y vecinas de San José de Maipo, y es algo también difícil de hacerse cargo desde el gobierno regional. Es algo que requiere una movilización de parte, lamentablemente va a requerir también una movilización de parte de los vecinos y vecinas, porque es una demanda que hay que retomarla, y un trabajo intersectorial, porque el gobierno regional no es quien va a cortar como el mejorar el transporte y la conectividad, pero vamos a tener que trabajar desde ahí en impulsar una mejoría.
Pero, por ejemplo, ayer unos candidatos hablaban de unos buses de acercamiento que son eléctricos que fueron financiados en Pirque Sí. por el gobierno regional y que son de acercamiento. Ya eso, por ejemplo, es un gran avance y habla de la equidad en el acceso. Ya, ¿Te yo fijas? te voy a hacer una acotación con eso. Sí. Yo trabajo en Pirque. Ya. Esos buses son para utilizarlos para los Organiza. estudiantes. Ya. En ningún momento es para transportar gente de un espacio a otro que Adultos. necesitamos. No. Ya, pero No. ahí ya tenemos... Pero de que se puede postular a un proyecto, de que existan también 4 buses eléctricos que bajen al metro, ¿cierto? A Puente Alto, a las futuras estaciones, que tengan esa conectividad, que tengan la visualización de que Puente Alto va a tener un metro, ¿cierto? Más cercano a San José de Maipo, y nosotros tenemos que tener esa visión a futuro, o sea, ya tendríamos que... nosotros tenemos nuestro diagnóstico, ¿cierto? Ustedes también tienen lo suyo, entonces... importante que desde ya se empiece a trabajar a eso, si es una necesidad, una demanda que ustedes la tienen hace más de 20 años. O sea, no, porque no podemos, este programa se llama candidatos. Candidatos, ¿cierto? Entonces, Hablemos con la verdad. hablemos con la verdad. Pues. Entonces, Sí. si esto es algo que lleva pasando tanto tiempo y han pasado tantos candidatos y ningún candidato se ha puesto la chaqueta de decir, oye, yo me pongo la camiseta por mi provincia, es porque las cosas se están haciendo mal. Si es así, hay que ser bastante crítico desde el partido que venga, si esto no es un invento. No, y espera, ¿cuál es un tema? Porque los buses, a mí me parece un muy buen proyecto, cuando lo vi también, es algo bueno, pero son soluciones parches. Y yo creo que ese es como el gran problema de los buses. No es el bus en sí mismo, sino que tiene que ver con que se sigue perpetuando una brecha para las personas de Pirque y de San José de Maipo, y es una brecha que uno dice como ya, pero ¿qué? Son 25 minutos en llegar a, no sé, al Muerto Balaba, que es donde va a estar el metro. Si es que me para la micro. Claro, ya, en el mejor de los casos... ¿Qué pasa? Claro, en el mejor de los casos van a ser 25 minutos, pero significa como empeora tu calidad de vida. Hay algunos choferes que se demoran 10 minutos. No, menos. sí, pero y ese es el problema, como que empeore la calidad de vida, porque no, la idea es que las personas que viven donde vivas no tengas como que torturarte en el transporte público, porque son 1.000 pesos de la micro, más la VIP, y es micro, metro, y después quizás otra micro. Entonces yo recuerdo haber vivido todo el periodo cuando estudiaba en la USAT, viviendo casi en Izaguirre con Camilo Enríquez, teniendo que devolverme de Estación Central, en la tarde 1:50, 2 horas para volver, y era como, ¿por qué? ¿Por qué? Y a esa 1:40, 1:50 hay que agregarle media hora en llegar a San José de Maipo o como al sector. No es vida, como si ese es el problema, que hayan como tantas brechas que finalmente ya, puedes como con esto, puedes con lo otro, pero es una mochila finalmente que te está pesando en el día a día. Y eso es lo que queremos, como por lo que nosotros estamos tratando de trabajar, y nos pasa algo que es como, somos gente muy de acá, como nadie como que nos inventó las necesidades, o yo no me leí un libro antes así como de... Oye, Antonia, Fabián, yo les quería preguntar si es que podemos definir que una de las principales desafíos del gobierno regional es la asignación de recursos. ¿Cómo ven ustedes el tema de la probidad, el combate a la corrupción, digamos, porque la política institucional yo creo que está rodeada por eso actualmente? Si hay algo que le podemos criticar a la política es que no existen espacios transparentes al respecto. ¿Cómo ven ustedes específicamente el tema de la asignación a recursos y de qué manera nos podemos asegurar que las organizaciones que están siendo favorecidas, que los proyectos que están siendo postulados sean realmente los idóneos? ¿Puedo yo, Antonio? Sí. Parte fundamental de las funciones del consejero regional es la fiscalización. Nosotros estamos al tanto de algunos proyectos que no han sido fiscalizados, que se han entregado los dineros, y esos proyectos aún están sin ejecutarse. Y no son del año pasado. ¿Ya? Entonces, importante que a través de las organizaciones... ¿De provincia de Cordillera? Sí, la provincia de Cordillera. A través de las organizaciones que a nosotros nos están acompañando en este proceso de elecciones, son las mismas organizaciones que a ti también te van guiando y te van diciendo, amigo, compañero, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto?
este es el trabajo, es un acto de confianza en nosotros cuando la gente vota por un cargo de representación popular, no ven el voto, confían en uno. Entonces, cuando uno se gana la confianza de la población, Pircana, Cajonina y Puente Altina, uno tiene un compromiso social, tiene un compromiso con sus vecinos. O sea, si nosotros hiciéramos, o en mi caso, yo no estoy incluyendo a la Antonia, hiciéramos un caso que faltara la probidad, ¿con qué cara yo llego a mi casa? Entonces, tienes que cambiarte de comuna. Eso se da mucho, pero a mí me gusta la provincia de Cordillera, así que me quedo acá. Entonces, y ya he estado viviendo 35 años, acá ya no me fui. Entonces, es un sentido de pertenencia por las comunas que componen la provincia de Cordillera. Porque si bien yo nacido y criado en Puente Alto, estos eran los lugares de paseo. O sea, sí, cuando íbamos a Lagunilla con mis papás, cuando caía nieve, cuando íbamos al río Clarillo, cuando íbamos a distintos ríos, ¿cierto? Con mi tía, que ya no están, ¿cierto? Hay un cariño. Tengo amigos acá en el cajón, ¿cierto? Entonces, no es tan fácil. Ocurre más cuando no hay un sentido de pertenencia y cuando no hay un cariño por el sector. Por lo menos en mi caso no va a ser así. Yo pongo plena disposición a que en cada cuenta pública se hable con la verdad, con los valores que son reales, porque eso también se modifica, las cosas como son, ¿cierto? El respeto, el cariño de poder trabajar. O sea, yo desde el 2016, con la vinculación con el medio de la universidad, cuando hacía clases, empecé a trabajar donde no muchos llegan. O sea, cuando empezamos a trabajar con el agricultor, ¿cierto? Que está al final del río Olivares, cuando con Prodesal, obviamente yo trabajo en Prodesal de Pirque y también conozco acá a mis compañeros de trabajo de Prodesal de San José de Maipo, y en Pirque lo mismo. O sea, uno se vincula con la gente. O sea, ¿cómo yo que trabajo con gente muy vulnerable le voy a estar quitando un beneficio, ¿cierto? Solamente por el hecho de avaricia, ¿cierto? De tener más recursos. Entonces, es algo que ni siquiera se piensa porque es algo que no se va a hacer. Antonio, tú que eres militante, vienes también respaldada por un equipo, ¿se dan estas discusiones? ¿Cuál es su diagnóstico respecto a la provincia de Cordillera? Como el tema de probidad, claro. Ya no, es que lo quería sacar un poquito de la provincia de Cordillera. Yo creo que tiene que ver un poco con el espíritu que se ha tratado de trabajar en el Frente Amplio, y es como muy de cero corrupción. Creo que los casos que han habido se han marginado a las personas rápidamente, y yo creo que hay una cultura frente amplista que es muy distinta a la cultura que han tenido otros partidos. De repente se nos acusa un poco de ser indisciplinados, porque sí, efectivamente no tenemos como la misma capacidad como de tener disciplina que quizás, no sé, tiene el Partido Comunista o tiene la UDI, pero hay algo que tiene la indisciplina, que es como poder apuntar con el dedo a quien se escape de los valores como del partido, y eso yo creo que ha sido algo súper importante, y también ha hecho como que yo decida militar en este espacio. Yo empecé a militar, no sé, hace 4 o 5 años, y es algo que igual me ha convencido con el tiempo. Yo vengo militando desde Convergencia Social y no hemos tenido casos de corrupción. Creo, lo que obviamente no quita, las personas son los que cometen los actos de corrupción, las personas son las que roban y no los partidos, pero no es casualidad como que haya impunidad en ciertos sectores, y la impunidad yo creo que es algo que al menos como Frente Amplio no hemos cultivado, y eso es algo que me da la seguridad, una, de que mis compañeros, que es un poco lo que decía el Fabián, que tus compañeros te van a apuntar con el dedo, y uno tiene el derecho a apuntar con el dedo como alguien que se escape de los valores del lugar. Existe también, a mí lo que me gusta militar es que existe también una capacidad de rendición de cuentas, porque uno no solo tiene que rendirle cuentas a la gente que votó por uno, a la ciudadanía, sino también como al partido, y la forma de rendir cuentas es ajustarse a los valores que te está tratando como de inculcar, y yo creo que la probidad ha sido un sello súper importante. Lo podemos ver también como esa capacidad quizás que ha tenido, no sé, por ejemplo, desde el gobierno, de pedir disculpas ante situaciones, como ante errores como que no tienen que ver con robos necesariamente, pero con errores a veces de ejecución o de toma de decisiones. Y esa capacidad como de darse cuenta y no mirar solo el ojo y la paja ajena es algo que a mí me ha gustado de
de la forma de hacer política. Y algo como que me pasa que es como, yo creo que decía el Fabián del sentido de pertenencia, uno nunca tuvo, y yo vi, por ejemplo, no sé, son cosas súper simples, pero yo vi como mi comida en el colegio no era tan rica porque se estaban llevando, no sé, el huevo o la palta o la sal, qué sé yo. Entonces, como, ¿por qué voy a robar? Porque finalmente quienes roban solo perjudica a la gente que vivió como yo, como, no sé, yo vivía en una casa como con el baño afuera, que era una casa de madera, yo no le voy a andar robando como a la gente. Eso es como, es tan básico. Y creo que por ahí va el tema, pero con la fiscalización de instituciones más grandes. Y creo que ahí los partidos tienen que responsabilizarse. Ahora, yo sí creo que ese es el mecanismo que ellos tienen. Porque cuando uno puede censurar un partido, cuando no censurar desde los medios, censurarlo como desde la ciudadanía, es el verdadero poder. Chiquillos, tenemos 1:50 de programa, así que ya vamos a ir finalizando. Pasa rápido. Me gustaría leer algunos comentarios acá, que a lo mejor ustedes podrían comentar, responder un poquito. Ya, pues. Si es pelea, voy a pelear. Ya, y aprovechar de, junto con comentar, de entregar un último mensaje a las personas que nos están escuchando esta tarde. Maravilloso. ¿Ya? Primero, Fresco de Raja del Cajón, que ya me dijeron que es una organización de jóvenes cajoninos. Dice, el acompañamiento para la ejecución de proyectos de las organizaciones sociales territoriales y funcionales es la clave para que dicha organización se empodere y dé solución a la problemática y carencia de los distintos territorios donde existe la organización social. Es importante que los CORES conozcan las realidades y den apoyo a la organización social para la ejecución de proyectos. Ignacio Rosas dice, interesante posición de Antonia respecto de la participación, posiciones, sabemos que podemos esperar. Tienes una posición sólida y clara respecto de los temas, se agradecen las candidaturas respecto de las que podemos tener claridad sobre lo que ofrecen y por qué informas también sobre las atribuciones que tiene el Consejo Regional. Tito Leiva dice, además de ideas sólidas y claridad, Anto conoce de primera mano la realidad, necesidades y puntos relevantes para mejorar la calidad de vida de la comuna. Excelente candidata. Reds, él dice, bien Fabián, hablemos con la verdad. Y Alison Pino Calderón, importantísima la capacidad de rendición de cuentas, de tener cultura de probidad y ética para recuperar la confianza de las personas e instituciones. Elmo Zúñiga, gracias mi niña, me haces creer en la mujer, es muy valiosa, eres grande mujer. Ignacio Rosas, qué importante la cultura de la probidad y lo que menciona Antonia, sobre todo en momentos en que la corrupción a través de universidades o del financiamiento irregular de la política, no hacer mal uso de recursos públicos, el piso mínimo para mejorar la gestión. Gloria Rivera, es muy importante la probidad de las personas que representan cargos, Fabián conoce mucho eso, y Nicole Rivera también dice, Fabián, impresionante la capacidad de conocimiento de las 3 comunas, gracias por tu trabajo en terreno. Chiquillos, yo creo que probidad fue el tema final, que puedan comentar un poquito más y a la vez enviar un último mensaje y despedirse. Bueno, Antonio, yo he empezado todas las conversaciones. No, muchas gracias por habernos invitado a esta radio. Estoy muy contenta de haber venido, la verdad, porque cuesta tener como otros medios como radio en los que uno pueda participar, que le puedan hacer preguntas, que comente la comunidad. Así que por ese lado estoy muy feliz. Nada, como creo que desde las instituciones, y el mensaje que a mí me gustaría dejar es que desde las instituciones se pueden hacer cambios en la vida de las personas. Y con eso quiero decir que me subo también quizás al carro de haber creído en que hoy día podemos cambiar la vida de las personas con un sistema nacional de cuidado, en donde las personas que son cuidadoras han tenido la oportunidad de hoy día al menos tener quizá una credencial para poder como, por ejemplo, salvarse de ser vocal de mesa porque no tienen la capacidad de dejar a la persona que es cuidada como a cargo de otra persona. Y asimismo creo que han habido otros cambios como la ley Papito Corazón y un montón de otras
soluciones a través de las instituciones, como la ley de 40 horas, que cambien la vida de las personas desde la institucionalidad, porque eso es algo en lo que yo creo. Entonces, si yo no salgo electa o si salgo electa, yo voy a seguir creyendo en las instituciones, que finalmente la forma de solucionar y de ir cambiando un poquito la vida y de cómo vivimos y de que esta mochila gigante se vayan sacando algunas piedras es a través de las instituciones. Y eso es organizarnos, también demandar, porque aquí no se trata de que nosotros nos busquemos las soluciones entre nosotros, sino de mandarle a las instituciones correspondientes que hagan lo que tengan que hacer. Y yo siempre voy a ser una ciudadana activa, así que independiente del lado en el que esté, voy a estar tratando de generar esos pequeños cambios, ya sea como en la organización que esté participando, donde esté trabajando, o en el gobierno o en el consejo regional. Así que nos vamos a seguir viendo de una u otra manera. Bueno, muchas gracias, Antonia Álvarez. Sí. Fabián. Mira, tiene que haber un trabajo mancomunado desde todos los sectores políticos para que en verdad se empiece a ver la clase política como actores fundamentales de un cambio. Digo esto porque a través de los mismos políticos, ¿cierto?, ha sonado mucho la probidad, ha sonado de que han faltado la probidad, y eso es lo que nosotros queremos cuidar. Yo no tengo duda de todos los candidatos que están postulando actualmente a ser consejero regional, tienen buenas intenciones, obviamente, pero para que cuidemos la comuna tenemos que cuidar los espacios en donde ingresan dinero. O sea, cuando ingresan dinero y cuando el gobierno regional maneja mucha cantidad de dinero, es cuando existen las tentaciones. Nosotros tenemos formación política, tenemos formación dentro de la casa, en donde sabemos que el robar está mal desde pequeño, ¿cierto? Y sobre todo, siendo más grande, sabemos que ese robo podría dañar a muchas personas. Entonces hay que ser súper consciente de aquello, y cuando tenemos las reglas claras, en verdad es muy difícil hacer malos usos de estos dineros. Así que yo llamo a que nos puedan seguir o que me puedan seguir en las redes sociales. Los proyectos que nosotros estamos llevando ya a cabo, nosotros ya estamos trabajando, y si nosotros tenemos la obtención de este cargo de representación popular, vamos a tener mejores herramientas para poder ayudar a la comunidad y a toda la provincia de Cordillera. Lo otro importante es que si bien acá en la provincia de Cordillera se eligen 3 consejeros regionales, es importante que sepan que las decisiones se toman a nivel regional y que podamos tener conversaciones con otros sectores políticos para no entrampar ningún tipo de ayuda para la gente de la región metropolitana. Es seguramente un compromiso que nosotros vamos a llevar a cabo y lo vamos a mantener, de que vamos a hablar con todos los sectores políticos para generar un cambio, ¿cierto?, en ayuda a la comunidad. Súper. Entonces vamos a dar nuestras redes sociales. Ah, ya. Adelante. Ya, yo lo busqué porque yo no me sé mi nombre. Yo en Instagram me llamo Anto Álvarez Core. ¿Y Fabián? Yo soy Core Fabián Zúñiga Tapia. Ahí para que nos siga. Destaquemos que en este programa no hacemos campaña política, lo que hacemos es difusión de ideas. Sí. Esperamos, también se lo decimos al candidato alcalde que tuvimos anteriormente. Hizo lo mismo. Porque claro, acá lo escuchamos con mucho respeto, independiente de cómo les vaya, digamos. Para nosotros la importancia es que la comunidad del Cajón del Maipo puedan votar con tranquilidad, puedan votar con conocimiento. Yo quería destacar algo que decía Antonia respecto al ser público. Creo que independiente del cargo que ustedes están postulando el día de hoy, lo hacen por la convicción del servicio público. Creo que es algo que tiene que prevalecer, sin duda. Independiente del funcionamiento del cargo que esta persona tenga, que exista unas ganas por el servicio público. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, Antonia y Fabián. Y bueno, toda la suerte. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Ya pues. Y ustedes no se pierdan el próximo Candidatos 2024 el lunes a las 7 de la tarde. Chao, chao.
Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón. Radio Cajón presentó Candidatos 2024. Hablemos con la verdad. Un programa de interés cívico para estas elecciones de alcalde y concejales 2024. Conducen John Palomo y Claudia Maturana. Candidatos 2024. Hablemos con la verdad.